Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad a mí me correspondió el tema de asumir las funciones civiles. Iniciamos con Constantinopla como primer punto y lo que sucede es que esta ciudad fue construida en el año 330 después de Cristo. ¿Por quién fue construida? Por Constantino el Grande. Perdón, Constantino I. Y fue construida imitando a Roma. También, como privilegio, pues se podría decir que fue considerada libre de impuestos, ya que fue construida en un territorio itálico y por ende pues no tenía que pagar impuestos. Sucede que esta ciudad fue derrocada o tomada para el año 1453 después de Cristo, cuando el día 29 de mayo exactamente, cuando Mehmed II se toma esta ciudad y es derrocada totalmente. ¿Qué sucede? Hay muchos sucesos en esta historia, muchas situaciones que pasaron y dos de ellas fue de que fue el fin de la Edad Media y el inicio o el comienzo de la Edad Moderna. Esos fueron como los sucesos como más relevantes, por así decirlo. Y ahí empezamos o nos podemos dar cuenta de que este emperador, su poder, o sea, él estaba subordinado y su poder no era tan relevante, es decir, tan preeminente, porque no fue su poder quien evitó la caída de esta ciudad. Y pasamos a Leo I. ¿Y Leo I quién era? Era un papa, el número 45 de los papas de aquella época. Él fue el que instauró la ley, por así decirlo, de la Iglesia romana sobre evitar los matrimonios entre los sacerdotes y el clérigo. Entonces sabemos que si nos damos cuenta en este tiempo actual ha sucedido muchas cosas con ese tipo de ley que impuso este papa. ¿Por qué? Pues por los escándalos que se han visto también sumergidos los papas y demás sacerdotes y de todo. Sin embargo, también podemos darnos cuenta de que él fue una de las personas para aquella época, en el momento de que hubo un vandalismo y saqueadores. En ese momento, él fue uno de los que llegó a hablar con ellos, a poder negociar con esos vándalos para que finalmente la ciudad no fuera tomada, no fuera saqueada. Adicional a esto, como suceso también importante que debemos hacer referencia, en el año 452 también vienen los vándalos nuevamente, los saqueadores hunos, y él lo que hace es negociar, entrar a negociar y decir, mire, ¿sí? A cambio de un impuesto, entonces miremos y organicemos para que la ciudad no sea tomada, no sea saqueada, y llegan al acuerdo, pero nuevamente se presenta esta situación en el año 455, es decir que 3 años más tarde sucede lo mismo y el Papa es cuando entra ahí nuevamente a negociar. Por esta situación, por este motivo, sucede que él obtiene el reconocimiento de Valentiniano y es ahí cuando podemos decir que él toma ventaja de toda esta situación que venimos hablando, toma ventaja. También podemos ver la declaración de los obispos. Dos de esas declaraciones de los obispos, pues empezamos con Policarpo, quien era uno de los discípulos de Juan y adicional a esto era obispo de Esmirna. En el arresto que él tuvo le ofrecieron la libertad, su libertad. ¿A cambio de qué? A cambio de que maldiciera el nombre de Cristo. Cuando
sucede esto y le hacen esa propuesta. Él dice simplemente no, yo cómo voy a maldecir el nombre de Cristo, si es mi Señor, si es el que me ha acompañado durante más de 85 años, me ha acompañado, y cómo voy a maldecir su nombre, si sin él no somos nada o no soy nada, dijo Policarpo en esta época. Y él no lo hizo finalmente, y a cambio de eso, o sea, en la represalia que ellos tomaron con base a esto fue que lo quemaron vivo. Otra de las declaraciones también fue por Ignacio, también discípulo de Juan y obispo de Antioquía. A él lo sentenciaron a arrojarlo al lugar donde se encontraban las fieras allí en Roma. Y pues lo increíble de esto es que Ignacio no tuvo miedo, no tuvo temor alguno. Él tenía firmemente su fe en que definitivamente él quería morir por nuestro Señor Jesucristo a causa de él. Entonces lo que hace es que camino allá, él empieza a escribir una carta a los cristianos romanos y empieza a decirles que por favor eviten solicitar como tal el perdón, sino que él quiere que este acontecimiento suceda, de que los animales o las fieras consuman su carne, mueran, y él incluso es muy explícito en eso y dice, no importa que mis huesos sean triturados, no importa que mi carne sea desgarrada, el simple hecho de saber que voy a hacerlo por mi Señor, por Jesucristo, eso es una total satisfacción, por así decirlo en pocas palabras, lo que él dio a entender en aquella época. Entonces eso es algo impresionante, me pareció algo impresionante lo que vi en estas declaraciones. Y finalmente pues él termina de esa manera, devorado por esas fieras. Adicional a esto, también podemos ver que estos obispos eran llamados a la obediencia siempre y cuando los papas así lo quisieran, así lo sugieran. Como hecho importante podemos mirar que sucede el edicto de Milán en el año 313, fue un acontecimiento muy muy importante para nosotros los cristianos y los cristianos de aquella época, porque allí es donde se da la libertad total a todas las religiones, entonces incluyendo la del cristianismo. Entonces para ahí la persecución de los cristianos de esta total crueldad que venían trayendo por parte de todo este tema de los romanos. Adicional, pues tengo como conclusión personal es que para mí, de toda esta historia de la iglesia, las persecuciones y demás, podemos darnos cuenta que finalmente quien triunfa aquí es el amor que nosotros como cristianos sentimos ante nuestro Señor Jesucristo, y que finalmente Él es nuestra roca fuerte, en la cual podemos tener esa esperanza de vida, en la cual podemos refugiarnos siempre. Solamente debemos darle gracias a Él siempre y glorificar su nombre. Y la pieza más importante o más fundamental de este hecho es que nosotros podamos siempre seguir su ejemplo. Porque todo esto que vino sucediendo en la historia de la iglesia, las persecuciones y todo este tipo de acontecimientos, es porque precisamente están siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo humillados, siendo acribillados y demás por todas estas personas que no creían en nuestro Señor y que se negaban a creer en Él. Entonces, como pieza fundamental es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención.